La charla es cómo los CEOs Tech redefinen las reglas del juego, pero vamos a hablar mucho de IA, porque por alguna razón todos consideramos que la IA es lo que está cambiando las reglas del juego hoy. Y como tengo de formación profesional tirar datos, le quería tirar un par de datos. La inversión global en FinTech fue en 2024 17.000 millones de dólares, el dato 2025 todavía no está claro, y se proyecta que llegue a 70.000 millones en 2033, pero, y esto tiene que ver un poco con lo que decía en la charla anterior, según la consultora McKinsey, solo el 11% de las empresas que usa IA lo pudo escalar a producción, a soluciones financieras. El 45% está en el piloto y el 6% lo llevó un paso más allá. Y el 40%, y a mí me parece que sean corto, del empleo global, y yo diría que en los bancos les diría que bastante más, está expuesto a la IA. Y en las economías avanzadas, de la cual nosotros aún no pertenecemos, el número asciende al 60%. Pero los bancos que integraron IA en sus procesos reportan reducciones de costos operativos de entre un 20 y un 40%. Seguramente muchos de ustedes estarán en contra de este número porque han tenido experiencias para un lado y para el otro. Entonces tenemos un montón de inversión, mucha fe, pocos resultados escalables y una pregunta sobre el empleo que nadie termina de responder del todo. Y de eso, un poco de eso y algunas cositas más vamos a charlar con las dos personas que me acompañan, con Natalia y con Silvia. Y están bien ordenadas, así que no me puedo equivocar. La idea es charlar un poco de justamente cómo convertir a las experimentaciones, si quieren, en IA en un ROI real. Cómo llevarlo a la rentabilidad, cómo pasar de la prueba de concepto que quedan en un laboratorio o en la mesa de pruebas a agentes de IA integrados al core bancario que generen ahorros medibles y más que nada rentables. No sé quién quiere arrancar. Bueno, voy a empezar. Buenos días. Se habla mucho, te agrego un dato más. Según Gartner, ¿hay algún CFO en la sala? Bueno, menos mal. Según Gartner... Puedes hablar tranquila. Por favor. Según Gartner, si bien, no sé, el 75% de los boards consideran que hay que invertir en AI porque es una de las prioridades para los próximos años y para el futuro de cualquier industria, solo el 11% de los CFOs consideran que está trayendo algún tipo de retorno de inversión. ¿Sí? Y lo digo yo, que estamos en Google, que vendemos tecnología de inteligencia artificial. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es el síntoma? ¿No? Hasta ahora empezamos todos a experimentar, la tecnología es muy nueva, está en constante evolución, no terminó la evolución de la inteligencia artificial, y hay como dos tipos de retornos que se están viendo. El retorno en la productividad de todos los días, es el retorno en las personas que lo usamos todos los días y que, bueno, hacemos nuestro trabajo más rápido, lo hacemos a veces con menos errores porque es más exacto algunas cosas dependiendo del tipo de actividad, es más creativo porque nos tira ideas que quizás no las habíamos pensado. Entonces, eso se llama retorno en la persona, retorno en el empleado. Entonces, el empleado tiene mejor well-being, puede usar su tiempo para otra cosa o puede usar su tiempo para la pila de cosas que igual tenía que hacer. Ese retorno puede traer, incluso si lo usamos en procesos relacionados con el cliente, en una mejor experiencia, en un NPS mejor, porque bueno, hicimos una interacción digital más amigable, más personalizada, pero sigue sin traer retorno de la inversión real, no pega en el P&L. Todavía ese tipo de utilizaciones de lo que llamamos la inteligencia artificial generativa, que es la que usamos nueva, no está pegando en el P&L. Cuesta medirlo además, ¿no? Digo, como esto es lo primero que vos decías, cuesta medir el retorno de inversión así directamente, más allá de que se ve. Lo podés ver y los empleados te dicen, sí, hago mejor esto, hago mejor lo otro, pero medirlo en el día al día es difícil. Sí, y además es desparejo, porque hay algunos que lo usan mejor porque son autodidactas y hay otros que les cuesta mucho más, entonces tampoco es unificado a nivel productividad organizacional. Y después está el otro, que es el retorno real de la inversión, ese 11%, que tiene que ver
con aquellas empresas que identificaron casos de uso de valor. Y cuando decimos valor, antes estaban hablando de propuesta de valor para el cliente, digo, hay que ver si todas las organizaciones tienen claro a qué llamamos valor en el día de hoy, porque además valor hoy para determinado grupo de clientes no es lo mismo que valor dentro de un año para otro segmento de clientes. Entonces, hay que identificar el valor. En esos casos hay que hacer un trabajo riguroso que no se está haciendo por la velocidad y la ansiedad, que también hablaron de la ansiedad que tenemos de hacer cosas con AI. Hay que entender el valor, hay que entender rigurosamente el caso de uso, el costo que tiene ese caso de uso. Y voy a dar 2 ejemplos. Muchas veces decimos, bueno, voy a incorporar inteligencia artificial en los procesos de KYC, que el retorno puede ser enorme. Enorme puede ser porque es más asertivo, porque ahorramos riesgos, porque identificamos bien al cliente y demás, pero la cantidad de cosas que pasan en ese proceso, y cuando empezamos a analizar la factibilidad de poder incorporar inteligencia artificial, nos damos cuenta que los datos no están digitalizados, que están divididos en silos, que el proceso es larguísimo y pasan 5 áreas distintas en ese proceso, y en general el caso de uso lo desarrolla la gente de IT, que no tiene idea. La gente de IT, y mis mayores respetos a la gente de IT, que son debe haber mucha nuestros gente de IT clientes. acá. Sí. Pero la realidad es que creo que el error está en pensar que como es tecnología, es un tema de IT. Entonces, es un tema cross de toda la compañía, según el proceso que queremos mejorar o modificar con inteligencia artificial, se requieren temas de costos, temas legales. Después vamos a hablar de la responsabilidad, temas legales, se requieren temas de valor, cuál es el valor para el negocio real, y al final la tecnología, que está disponible y que hay 100.000 opciones y que hay que aprenderla y que hay que saber usarla. Entonces, hay un buen ejemplo, Silvia, de estas últimas semanas, lo que le sucedió a Vercel, que que tuvo un problema muy grande de ciberseguridad. O sea, que muestra que quizás escalar tan rápido a veces tiene dolor. Y después ahí está lo que le sucedió más cercano al sector bancario, a Velo con Anthropic, que le secuestraron, o sea, como, entre comillas, ¿no? Secuestraron todas las credenciales y todo el laburo que venían haciendo durante X horas porque tuvieron un problema de que le detectaron un uso equivocado, un uso llamativo, y entonces decidieron de buenas a primeras no dejarlos ingresar a sus credenciales de Anthropic, y tenían todo el stack de desarrollo ahí adentro y se les complicó la vida un montón, lo cual tiene que ver con lo que vos decís, con las cuestiones legales, con las cuestiones de costos. O sea, digo, si lo tenés por tokens, como sucede últimamente, y no lo controlás o no pones un cap y no lo tenés bien medido, te puede ir rápidamente los costos muy para arriba, por fuera de lo que una empresa argentina puede pagar. Mira, ¿funciona? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Bueno, funciona. primero buenos días a todos. A ver, obviamente salen estos casos a la luz porque es una herramienta nueva, pero ¿cuántos casos de ciberseguridad tuvimos con todas las herramientas que utilizamos hasta ahora? Obviamente tienen mayor publicidad porque es una herramienta nueva y estamos todos aprendiendo, pero casos de ciberseguridad hubo en la historia del mundo financiero desde la prehistoria, así que estos son 2 casos y creo que si algo nos está enseñando justamente la inteligencia artificial es cómo controlar la seguridad. Acá Nati contaba un caso de típico conocimiento del cliente, pero pensamos en otras aplicaciones y lo que dice Nati es súper relevante, ¿no? La inteligencia artificial no hay que ponerla porque es cool, porque está de moda y esto se habla en los directorios, che, si no ponemos inteligencia artificial estamos out. Hay que ponerla para resolver casos de dolor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros recibimos publicidad que no es pertinente a nosotros? Yo soy la primera. Digamos, y a ver, lo pongo un ejemplo clarísimo. Me encantan los autos. Tengo un súper re lindo auto. Pero cuando se pinche la goma del auto, no lo voy a cambiar. Dejo el auto tirado, digamos, y me tomo un Uber. Entonces, y recibo todo el tiempo publicidad de gomas de auto. Entonces, a ver, de neumáticos, no tiene ningún sentido. Entonces siempre pienso, ¿cuánta plata está gastando esa compañía
cuánto recurso en publicitar a un público que no es pertinente. Sí. Entonces pongo el ejemplo ahora exitoso de un caso de uso de inteligencia artificial. Hay varios bancos en el mercado, un par específicamente, que por ejemplo está utilizando inteligencia artificial o todo lo que es digitalización de datos para conocer al cliente y enviar publicidad pertinente. Entonces, un ejemplo bien claro. ¿Cuántos de nosotros cuando viajamos contratamos seguro de viajeros? La mayoría. Ok. Cuando un banco tiene, no sé, una cartera de 5 millones de clientes y el seguro es uno de los productos más rentables, todos lo sabemos. Entonces le manda a los 5 millones de clientes una publicidad de seguro de viajero. Totalmente impertinente porque probablemente los 5 millones de clientes, probablemente viaje el 2, 3, 4%. Es más, le envían la publicidad al deudor, al que está en cobranzas. Es el que viene. Entonces, esos bancos que están usando inteligencia artificial o digitalización en forma pertinente, lo que hacen tiene un modelo que cuando un cliente compra en un código de comercio de turismo, Despegar al Mundo, American Airlines, Aerolíneas, el que sea, automáticamente detecta ese dato y a ese cliente le envía una publicidad Always On, en una campaña Always On, para comprar el seguro viajero. Para darles una idea, este tipo de campañas tiene un conversion rate 15x más que el otro tipo de campañas. Entonces, la pregunta es esta, ¿qué me duele? Y para eso aplicarle digitalización, inteligencia artificial. Y ahí es cuando salís de decir, che, mido la cantidad de tokens. La cantidad de tokens es, no sé, es la cantidad de personas que me ingresan a la sucursal. Pueden entrar un montón de personas a la sucursal, pero si vienen a pagar un impuesto o a cobrar la jubilación, esa persona no es rentable. Entonces, estoy midiendo cosas que no tienen sentido. Mercado laboral. Totalmente. No todos somos Elon Musk, que gasta $10.000 por día en tokens, lamentablemente. Y estaba pensando esto de las campañas que vos decías. Yo dejé de tener un banco hace unos meses y me siguen llegando publicidad del banco. Y vos decís, ¿para qué me mandás a mí? Porque no es que me mandan... ¿No entendiste que me fui? Claro, pero no me mandan para traerme de nuevo, sino que me mandan cosas que ya no tengo. Y vos decís, ¿por qué cuando podés ver, no sé cuántas veces paso por Ezeiza por mes o por año y ofrecerme lo que vos decís? Si es mucho más sencillo. Bueno. Y esto me lleva justamente a hablar de la responsabilidad en el uso de la IA y de la ética algorítmica, y cómo garantizamos que la IA no discrimine a un cliente argentino al pedir un préstamo. Y estaba pensando en que para ser totalmente certero, a veces sí queremos que la IA discrimine, no en el mal sentido, sino como que haga el filtro de decir a este sí, a este no, pero justamente tratar de llegar a ese cliente que quizás no estábamos llegando y que ahora es mucho más fácil de llegar. Quizás tiene la capacidad de pago, pero no es la capacidad de pago normal que tenemos con las herramientas más sencillas del mercado. Y quería preguntarles, bueno, ¿cómo se hace ese trade-off entre una cosa y la otra? A ver, y me das pie, lo pongo re concreto. Este es el tema de la discriminación. Y ojo con lo que contestan. ¿Quiénes piensan que las mujeres chocamos más? Los autos. ¿Quiénes piensan? Ojo quien levante la mano, ojo. Además las estadísticas dicen otra cosa. Bueno. Además las estadísticas dicen otra cosa, claro. Justamente. A ver, las mujeres le hacemos pequeños toquecitos al auto, pequeños, menores. Y en y los hombres chocan más duro. Pero cuando los hombres chocan, es destrucción total. Lo hacen bolsa el auto. Lo hacemos bolsa el auto. El índice de siniestralidad es mucho más fuerte en los hombres. ¿Por qué cobramos la misma prima de seguros por el auto a un hombre que a una mujer? Entonces, ya hay varias compañías de seguro que lo entendieron y si la titular es una mujer, la prima de seguro es un 20% más económica. Eso es un buen ejemplo de cómo la data te da insights, ¿sí?, para personalizar en el buen sentido. Claro, sin hacerlo como una campaña más de marketing medio vacía, sino hacerlo con datos y que tenga sentido para el negocio. Dato mata relato, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos ayuda la tecnología.
No, por otro caso concreto, es el de cobranzas. Bueno, todo el mercado financiero Sí, está sí, en un tema, me con da el tema mucho. cobranzas, ¿no? La incobrabilidad subió bastante. Bueno, hay en varios Sí, bancos están otra aplicando alternativa. modelos de inteligencia artificial para Mueve un poquito. hacer el warming Sí. de todo el contacto Sí. con el cliente, y hay concreto bancos que ya tienen más de un 30% de mejora en los procesos de cobrabilidad solamente para ser pertinente, por el canal pertinente, en el horario pertinente, y que eso sería imposible de hacer con un contact center tradicional. 30% de mejora en los procesos de cobrabilidad. Bueno, para complementar el tema de la responsabilidad, hoy hablaban en el panel anterior también de la confianza, ¿no? Que vende un banco, confianza. Y en el minuto, que una de las cosas más difíciles de recuperar es la confianza, ¿no? Cuando se rompe. La inteligencia artificial requiere mucho trabajo de responsabilidad, pero mucho. Pero no es Yo me una paro ahí caja en el negra medio, ¿no? como Sí. muchos piensan, decir, bueno, no sé, lo hizo el algoritmo. Para los más técnicos que estén por acá, sabemos que el algoritmo prompter va a para que trabajar para ir con leyendo, datos ¿no? con los que Para es ir leyendo el entrenados, prompter. o sea que los datos con los que el algoritmo se entrena los decide la empresa, la organización, con qué datos lo voy a entrenar, si esos datos van a estar anonimizados o no. Esas son decisiones humanas, no son de la caja negra Así se va de la negro. inteligencia artificial. Después también hay Si no, un ustedes contexto. están al lado, No es lo si no, mismo un agente que que soy un responde boludo, preguntas en un call center que un agente que está haciendo un asesoramiento financiero o realiza una inversión. Son contextos totalmente diferentes y el contexto también lo define la organización y la gente de negocio. Entonces, hay muchas decisiones que son humanas en el ciclo de vida del uso de la inteligencia artificial. Entonces, es muy importante para hacer una IA responsable y que el miedo a que no lo sea nos limite, porque lo que no se puede hacer es no hacerlo. O sea, estamos en un ecosistema mundial donde todas las organizaciones, hoy hablaban de que los bancos tienen que ser más flexibles y empezar a trabajar con otro tipo de organizaciones, con fintech, con compañías de seguro, con retailers. Hoy están difusas los límites entre las distintas industrias, porque empieza a haber ecosistema. Mientras mi ecosistema empiece a incorporar inteligencia artificial en sus procesos de negocio, nosotros vamos a tener que incorporar inteligencia artificial. ¿Cómo hacerlo de manera responsable? Hay que entender el proceso completo de la construcción de soluciones con inteligencia artificial, más allá de lo que los vendors podamos garantizar, porque así como Google tiene sus propios principios para crear inteligencia artificial, hoy no lo ven, pero hay inteligencia artificial en Maps, en Gmail, en todas las herramientas que usan. El mismo Chrome, cuando buscan algo en Internet, todo está usando inteligencia artificial. O sea que Google también pone inteligencia artificial a disposición de los usuarios. Y tenemos best prácticas de construcción de soluciones de inteligencia artificial de manera responsable, con principios. Y esos principios, que para Google son unos, pero para cada una organización pueden ser otros, porque no hay un principio universal de qué es la inteligencia artificial responsable. Cada organización tiene su misión y sus valores. Entonces, esa misión y esos valores tienen que ser parte de las definiciones cuando se crean soluciones con inteligencia artificial. Hay muchísima documentación. Google tiene sus principios, son públicos, que tienen que ver con que sea justa, con que sea para el bien de las personas, con que no tenga sesgos. Imagínense el sesgo que hablábamos hoy. La persona que está construyendo el agente tiene su propio sesgo. Cuando lo construye, cuando pone el contexto, es inconsciente el sesgo, no es que se lo propone. Y construye un agente que tiene algún tipo de sesgo. Eso se multiplica, porque en vez de tener ahora una persona atendiendo a un cliente con sesgo, tenemos un agente que puede atender 5.000 clientes con ese sesgo. Entonces, es muy importante que los principios de AI responsable sean cross y que el que construye la solución dentro de la organización tenga que utilizar esos principios, que haya un proceso de control para que no sea una decisión de la persona, ni la que programa, ni la que decide con qué datos vamos a hacer ni con qué contexto. Entonces, es un tema que, de nuevo, esto es muy rápido, llegó muy rápido la tecnología, estamos muy ansiosos por utilizarla, pero hay que conocer muy bien cuáles son las limitaciones, cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias no deseadas que puede tener la tecnología para asegurarnos
el control. Pero eso no nos puede paralizar, eso quiero decir, porque hay muchas organizaciones que por no dedicarle tiempo a esto, prefieren por las dudas cierro todo, y lo entiendo, porque es un banco y no quieren arriesgar la confianza como decíamos al principio. Pero esto es una variable súper importante incorporar dentro de lo que sea la estrategia de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Miren, tengo un ejemplo de esto, del tema de ética y discriminación, ¿no? Lo que decía Nati, digamos, el tema del contexto, qué dato y qué persona, digamos, arma el algoritmo. Un banco, acá en Argentina, digamos, armó un nuevo scoring, de vuelta tomo tema créditos, un nuevo scoring crediticio basado en el histórico. Claro, el histórico, por ejemplo, no tomaba en cuenta ciertas zonas de Argentina que generalmente no pedían créditos. Estamos hablando de ciertas zonas del interior que es agro. Entonces dejó de lado toda esa audiencia. Otro tema que tampoco estaba en los datos es que las mujeres estaban pidiendo créditos, porque en general las mujeres, digamos, de a poco nos vamos insertando en el ámbito laboral, pero en general no pedían crédito. Tampoco tomaba esa audiencia. Tampoco tomaba en cuenta a los emprendedores, porque justamente no tenían historia crediticia, entonces el algoritmo era un círculo vicioso sobre los únicos que siempre tomaban créditos, los únicos tipos de organizaciones, y que dejaban de lado audiencias recontrapotentes que hoy, por ejemplo, están en una explosión de consumo, como ser todo lo que es el agro, como ser el mundo emprendedor, como ser el mundo de mujeres. Y el algoritmo giraba sobre sí mismo y siempre proponía el mismo tipo de audiencias para dar créditos. De vuelta, ¿la culpa es del algoritmo? No. Mejor dicho, se originó en alguien con sesgos y en datos históricos que no tenían un nivel de amplitud suficiente. Entonces, qué importante, y están empezando a aparecer, digamos, todo el mundo dice, che, voy a perder mi trabajo, tengo miedo. Va a perder su trabajo alguien que no use la IA en forma inteligente. Entonces están apareciendo un montón de nuevas carreras, especializaciones, por ejemplo, esto de ética en los algoritmos, todo lo que es cómo pronteo bien, cómo analizo los datos, etcétera, que la verdad que eran temas que antes no aparecían en ningún lado y ahora son recontra importantes. Y la gente que es nativa digital lo tiene incorporado al principio versus alguien capaz que hace 20 años que hace el mismo proceso batch con los mismos datos, ¿no? Súper interesante poder abrir la cabeza. Saben que en lo que hablaban, y en esta cuestión de la ética de los algoritmos y la IA responsable, me preguntaba desde su punto de vista, qué es preferible, si regular internamente dentro de las empresas, como regular el uso de la IA, o reaccionar. Porque vieron que está esa cosa de prefiero pedir perdón a pedir permiso. ¿Y qué conviene en este caso? Digo, conviene que la gente, algunos de ustedes decía que algunos son más autodidactas y que estaba bueno eso, lo decías vos, Nati, y quería saber cómo lo veían, digo, porque si vos regulás, te asegurás de que nadie se vaya de la norma, pero a la vez quizás como le pasa a la Unión Europea, como que complicás un poco la innovación, pero a la vez, si reaccionás, se te puede ir todo al demonio. Yo creo que hay que gobernar, o sea, que dentro de las organizaciones el uso de la IA tiene que estar gobernado, no quiere decir restringido, pero gobernado. O sea, nosotros hace años que gobernamos procesos dentro de las organizaciones, más en las industrias altamente reguladas, o sea, nadie hace lo que quiere con ninguna tecnología. Entonces, no es que es distinto. Esta tecnología lo que tiene es que está al alcance de cualquier persona, no necesitas un especialista tecnológico para utilizarla, y creo que establecer un modelo de gobierno que permita la innovación, pero con el gobierno, es lo más importante, porque esto que te decía el ecosistema, no podemos esperemos, no, hay que ir haciendo, quizás no con la velocidad en las industrias reguladas en la que se puede hacer en un retailer, porque hay otras cosas en juego, y quizás no es lo mismo probar con procesos internos que cuando queremos probar con procesos de cara a un cliente, porque las consecuencias no deseadas pueden ser mayores, digamos, ¿no? Por los errores o lo que sea que suceda. Entonces, creo que hay que avanzar, pero que hay que gobernar. Y lo que decía Marcelo antes,
Marcelo Fernández, ¿no? Esto de hacer como una estrategia cangrejo, ¿no? Y bueno, y lo decía Fernando también del macro, esto de la estrategia cangrejo de arriba hacia abajo. Es imposible que si el CEO, el C-Level, no esté empujando esto, digamos, el entry level lo va a hacer a escondidas para ganar tiempo, para tener 2 horas más para almorzar o lo que fuera. Entonces, lo que dice Nati es gobierno y es fundamental. Entonces, gobierno son herramientas enterprise, no herramientas que sean trials, porque esas herramientas alucinan. Esas herramientas no tienen un entorno cuidado y encima le pones información de la compañía, la exponés públicamente. Pero sí también tenés que tener personas a las que le interese esto, ¿no? Y yo lo uso como receta casera, receta de mamá, es ¿qué te duele? ¿Qué te duele en tu puesto de trabajo que decís, che, si resuelvo esto lo haría mucho más fácil? Miren, les cuento una anécdota de otra industria, nada que ver, pero tenemos Salesforce, tenemos clientes súper grandes, no sé, YPF, Telecom, no sé, Mercado Libre, hasta clientes súper chiquitos como un señor florista que vive en Bernal y que me contacta por LinkedIn, es, che, Silvia, yo tengo una florería, una página web, pero quiero ser grande. Me duele no conocer a mi cliente, me duele no saber qué flores te gustan a vos, que capaz me compras una vez y nunca más me compras y no tengo tu dato, me encantaría saber qué día cumpleaños tu mamá, me encantaría saber qué día cumpleaños tu suegra para ofrecerte una campaña. Y ¿puedo tener un CRM? Así chiquitito. Obvio, José Luis, podés tener un CRM. Pero José Luis tiene hoy un CRM, una licencia de ventas, de servicio, un agente de inteligencia artificial. Hoy José Luis es un rockstar. José Luis vende desde Bernal hasta Nordelta, entrega en el mismo día, tiene campañas de marketing, me bombardea, a mí me gustan las orquídeas blancas, paso el chivo, me bombardea todo el tiempo, che, una orquídea blanca está re barata. Como se dice ahora, la vio. La vio. Entonces, si alguien como José Luis, que es un rockstar ahora, y de vuelta no tiene idea de tecnología, cero idea, puede hacerlo. ¿Cómo nosotros que trabajamos en organizaciones grandes no? Y el tema, como lo decía Nati hace un ratito, José Luis la vio. Roberto, que está a 10 cuadras de José Luis y que tiene una florería, que sigue vendiendo la flor cuando le van a comprar, siendo reactivo, ¿cuánto tiempo va a tardar en que José Luis se lo coma a Roberto? Porque no me imagino que haya un mercado para vender 2 millones de orquídeas por día, ¿no es cierto? Entonces, el tema de esto que está pasando es que si no lo hacemos, el otro lo está haciendo y te caes del mercado. Digamos, hay un sentido de urgencia súper grande, porque no es de, che, y nos ponemos todos de acuerdo, todos los bancos, y no hacemos esto. Las fintech lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Digamos, no tienen el problema del scoring, de tomar datos de alguna forma parcializados. Tienen una cabeza distinta. Entonces, José Luis la vio, Roberto se lo come, se lo van a comer. Entonces, es toda estrategia de cangrejos, ¿no? El C-Level tenemos una súper responsabilidad de empujar esto con gobierno. Pero también tenemos que tener gente que esté incómoda y que diga, che, esto me duele y lo quiero resolver. Genial. Les pido una pequeña reflexión para cerrar sobre esto que hablaba al comienzo del miedo a la IA, a que nos deje sin empleo. Y les pido una reflexión cortita de 30 segundos a cada una sobre cómo ve este miedo y cómo impacta a las empresas esta reconfiguración de los empleos. Bueno, nosotros vemos la IA como un superpoder, ¿no? Como una amplificación de la inteligencia humana. Entonces, yo creo que estamos viviendo una transformación en la sociedad gigantesca y a mí me entusiasma porque soy tecnológica y estoy enloquecida con lo que está pasando, pero la realidad es que hay que estar despierto, ¿no? Esto es muy grande, empezó muy rápido, la sociedad la va a regular porque lo que va a pasar es que
es la primera vez que la tecnología va mucho más rápido de lo que las personas lo podemos adoptar. Entonces, al final del camino, si la gente no lo adopta, la tecnología sola no va a poder avanzar. Pero sí hay que verlo como algo positivo para la humanidad. Nosotros en Google estamos viendo, la IA que hace Google la hace para hacer descubrimientos científicos, para que mejore la calidad de vida, también para impulsar el crecimiento económico de las empresas. Pero la realidad es que lo que está pasando es muy bueno para la humanidad. Entonces, así como algún día aprendimos a usar los smartphones, que nos dio más tiempo, nunca nos imaginábamos hace 30 años que íbamos a hacer transacciones bancarias con un dispositivo desde un bar en la calle. Nunca nos imaginamos que eso iba a pasar. La diferencia es que eso fue lento, que la adopción fue lenta. La ansiedad que genera la velocidad de la tecnología, que además sigue evolucionando, y esta tecnología es la única, hasta ahora conocida, que se mejora a sí misma, además. Entonces, es exponencial. Pero la realidad es que hay que pensar lo que va a hacer mejor. Nos va a hacer mejores humanos, pero la tenemos que incorporar. O sea, la realidad, se va a generar una brecha, no lo vamos a negar, porque sería necio decir que no va a haber brecha de conocimiento alrededor de la IA, pero bueno, es la responsabilidad de todos nosotros. Todos nosotros somos, la mayoría, somos todos profesionales, que tenemos formación. Va a haber brechas enormes en otras áreas de la fuerza laboral, y todos, para mí, tenemos, desde las organizaciones lo hacemos, desde los vendors, pero la responsabilidad de acelerar la capacitación y la adopción para usarlo para mejor, para potenciarlos. Lo que contaba así del florero, la oportunidad que tienen las pymes hoy de mejorar, porque las pymes no tienen recursos, no pueden salir a contratar 5 personas más. Imagínense si lo pueden hacer con la inteligencia artificial, todo lo que ganan. Las pymes les diría que de los entornos más propicios para incorporar inteligencia artificial, pero no tienen capacitación, pero no tienen los contextos de capacitación. Entonces, yo creo que hay un trabajo enorme y hay que poner mucho foco en la capacitación y en la adopción de inteligencia artificial para que no se vuelva un enemigo, sino una herramienta que nos potencie. Hay un dato terrorífico que es de acá al 2030 se van a destruir 92 millones de empleos. 92 millones de empleos. Pero se van a crear 170 millones de empleos nuevos. Entonces, como decía Nati, como organizaciones que impulsamos esto, como gobiernos, como empresas privadas, como organismos educativos, tenemos la responsabilidad que estas 92 millones de empleos que se destruyen se reconviertan en los 170 y no que se caigan del sistema. Entonces, esto es un tema de todos, ¿no? Y especialmente hablamos de también audiencia silver, cómo hacemos para reconvertir personas, saben, ¿no? Audiencia silver por las canas. Nosotras dos no tenemos, vos no tenés tampoco, un poquito que tenés. Pero, ¿cómo hacemos para que esto no tenga un impacto mayor en las audiencias silver? Entonces, esto es un trabajo de todos. Como dice Nati, nosotros somos de tecnología y para nosotros es wow, recontra excitante, pero lleva una responsabilidad social muy, muy grande. ¿Cómo hacemos que la humanidad transite? ¿Cómo hacemos que Argentina, ¿no? Nosotros estamos re lejos, pero cómo hacemos que Argentina pueda transitar este cambio? Y bueno, Salesforce, Google, Microsoft, todos tenemos programas de educación y de capacitación. Úsenlos, tómenlos. Es lo que nos va a llevar a otro nivel. Y de vuelta, no hace falta ser YPF o José Luis. Cada uno desde su metro cuadrado puede impulsar esto. Digamos, lo peor que puede hacer es quedarse de brazos cruzados comiendo pochoclo, ¿sí? Es lo peor. Arrancar, equivocarse, volver, preguntar. Creo que ese es el desafío, salir de nuestra zona de confort. Y Argentina no nos da descanso, así que adelante con eso. Bueno, les agradezco. Les dejo una mini tarea, un poco teniendo en cuenta lo que decía Silvia sobre José Luis. Cuando salgan a la calle, miren la cantidad de carteles en negocios chiquititos que están hechos con IA. O sea, y se van a dar cuenta rápido. O sea, y que no reemplazaron a ningún diseñador ni nada, sino que pasaron de no tener nada
a tener un cartelito. Ayer paseaba y veía un kiosco que ofrecía sus panchos con un cartel hecho con IA y estaba claramente hecho con IA y era un kiosquito chiquitito. O sea que está como, esta movida está muy grosa. Le quiero agradecer a Natalia, a Silvia y a todos ustedes.